Miércoles de la 11ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros, para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Las lecturas de este día nos exhortan a dar y a dar con generosidad. San Pablo, apelando a la caridad de los Corintios, que es la primera lectura, en la segunda carta a los Corintios, les recuerda que el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. Y que Dios ama al que da con alegría. Dios hará que a quien así obra nada le falte, y que aún le sobre, como para emprender toda clase de obras buenas. La largueza vuestra, les dice, suscitará a quien se beneficie, a quienes vean sus buenas acciones, agradecimiento a Dios. Por su parte, el salmista proclama dichoso a quien teme al Señor, lo ama y observa sus mandatos. A ese nada de faltarle, al que reparte limosnas a los pobres y su caridad dura por siempre. De todo lo dicho, extraemos la enseñanza bíblica que nada de faltarle al que obra con generosidad, pues nada de lo que se da se pierde, sino que si se da de buen corazón, se atesora en el cielo y Dios además recompensa en la tierra. Jesús, nuestro Señor, en este Evangelio también habla de dar y lo vincula a la justicia en el sentido además teológico, religioso, en el fondo a la santidad. Advierte: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Quien quiere ser visto pierde su recompensa ante Dios. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, sigue diciendo. No alardear de dádivas y donaciones. Cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Quiere decir que no solo debemos escapar de la ostentación ante los demás, sino también de la autocomplacencia. Es la complacencia del que se dice a sí mismo: qué bien que has hecho, o yo sí que soy generoso. Nos previene Jesús en no ser como aquel fariseo que oraba erguido, lleno de sí mismo, y decía: oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni como el publicano ese. Yo ayuno 2 veces en la semana y doy el diezmo de todo cuanto poseo.
No le mentía a Dios, no, realmente ayunaba 2 veces por semana, martes y jueves, y no escatimaba en el diezmo, no robaba, no era un adúltero. Todo eso era cierto, como cierta era su altivez, su envanecimiento contemplándose a sí mismo. Todo lo que hacía de nada le servía ante Dios. Como se habrá notado, el Señor trata con sus discípulos acerca de los 3 pilares de la piedad judía, que pasó también a ser la nuestra: oración, ayuno o penitencia y caridad o limosna. En cuanto a la oración, nos dice Jesús: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. ¿Qué nos está diciendo? Que la oración es la relación muy íntima con Dios. Por eso debe ser del corazón. El cuarto es la intimidad del corazón. Y necesario cerrar la puerta a lo exterior para entrar en relación cercana con el Padre que está en el cielo, quien, aunque su morada es el cielo, ve el interior de nuestra alma. Por eso esa es la oración de quien sabe por su fe que no hace falta largos discursos ni palabrería para alcanzar al Señor. Él todo lo sabe antes que se lo pidamos. Es asimismo la oración de un corazón que anhela a Dios y porque lo anhela busca su encuentro. Más aún, la oración del corazón es en sí misma encuentro, porque Dios está ya presente en el deseo. Y tal deseo está más allá de estados anímicos y sensibilidades especiales, puesto que no siempre nos son dadas señales como la certeza sensible de una cercanía, ya que hay veces en que puede sobrevenir la aridez, pero aún así no por ello faltar la oración del corazón. El valor de la oración está en la disposición interior del encuentro con Dios, más que en las manifestaciones exteriores. En su controversia con los fariseos, Jesús les dirá: Isaías profetizó de vosotros diciendo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues que enseñan doctrinas que son mandamientos de hombres. Y aquí tenemos un peligro constante que debemos combatir y debemos estar siempre alerta. Me refiero a la rutina en la oración y en el culto en general. Y yo lo digo sobre todo los sacerdotes, pero todos, ¿no? Todos. Debemos cuidarnos de que nuestro culto no sea meramente exterior o automático, en el que no esté puesta la recta intención, en el que Dios esté espiritualmente ausente. ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios?, se pregunta Yahvé por boca de Isaías. O les pregunta, los interpela. Se refiere al sacrificio cultual, del culto. Un culto vacío no es agradable a Dios. El culto exterior, sin interioridad puesta en él, carece de valor. Y luego el ayuno. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. El ayuno al que alude el Señor es el que se hacía a su tiempo, es decir, abstinencia total de todas las comidas y bebidas durante el día. También lo practicaban los primeros cristianos, que ayunaban, según la Didache de principios del segundo siglo, los miércoles y viernes. Los judíos martes y jueves, por eso dije antes martes y jueves, y los cristianos miércoles y viernes. Justamente la Santísima Virgen a Medjugorje vino a pedir retornar a aquellos días, y pide ayuno miércoles y viernes.
Queridos hermanos, estamos inmersos en una lucha espiritual y yo creo que cada uno lo está sintiendo en carne propia, en su familia, en todos lados. Aunque para muchos sea solo esta lucha no espiritual, sino de sobrevivencia corporal, pero esta lucha además amenaza profundizarse. Necesitamos combatir, y con las armas de la oración, el ayuno y la caridad. Nuestros enemigos, furibundos más que nunca, son la carne, el mundo y el mismísimo Satanás que está desatado con todos sus demonios. El Señor nos dio el ejemplo de cómo combatirlos cuando voluntariamente decidió pasar 40 días orando y ayunando en el desierto, donde fue tentado por Satanás. Ciertos demonios se los expulsa solo con oración y ayuno. Le enseñó también el Señor. El ayuno ayuda a despojarse y a combatir todo aquello nocivo y también superfluo, lo que no es de Dios. Para que el ayuno sea sacrificio agradable a Dios, debe ser del corazón. Y oración y ayuno van juntos. Y si con el ayuno nos sobreponemos a las apetencias de la carne y del mundo, con la oración provocamos y alimentamos el hambre y la sed de Dios. Oración, ayuno, obras de caridad son el fundamento de nuestra vida espiritual y para que verdaderamente lo sean deben ser exentos de toda hipocresía y con el solo deseo de agradar a Dios y hacer lo que Él espera de nosotros. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.